Bueno, este es un episodio más de State of Success y hoy tenemos como invitado a Momo Urruela de Hablando Pajas y del canal de Momo. Para mí el podcaster más grande de Guate y la verdad que gracias por estar acá. Buena onda, Juanpi. Quiero que esta conversación más que todo revele los intricacies de tener un podcast, ¿verdad? Esos detalles que tal vez están detrás de cámara y que la gente ve los clips, la gente ve los episodios, pero el trabajo detrás, y también contar un poco de tu camino como en el mundo del podcast. Sé que es un proyecto que empezaste en pandemia, ¿verdad? Sí. Como afuera del aburrimiento. Pero si querés, dale. Dale, no, pues antes que nada, gracias por tomarme en cuenta para hacer un episodio aquí y hablar de la parte de lo que no se mira de cada episodio o de todo lo que ha sido el proyecto de Hablando Pajas y el After, porque son dos podcasts que de alguna manera pues se han ido logrando posicionar y han crecido. Entre los dos van más de 300 episodios que se han producido, entonces sí te puedo contar desde cómo empecé el día 1, donde estábamos así yo invitado y grabando donde no había equipo. Ahí empezamos con celulares y empezando a ver de qué manera iba a crecer el proyecto hasta lo que se ha vuelto hoy y todo el trabajo que conlleva atrás, que es lo que hablábamos, que tal vez puede ser interesante y que mucha gente no valora. Como en todo este boom de que, bueno, todo el mundo quiere tener su podcast. Sí. Y para los gustos los colores, ¿verdad? O sea, es válido que todo el mundo lo intente, pero tal vez que alguien con experiencia como vos nos cuente cómo se monetiza un podcast, ¿verdad? Porque sé que vos ya haces dinero de tu canal y de tu contenido. Sé que hasta lo tenés en México, como que vendiste derechos o algo así. Entonces, como entrar en esos detalles de, bueno, empecé en la pandemia grabándome, como vos decís, con poco equipo. Y hoy creo que 4 años tenés de estar en esto. Más de 4 años. Ya tenés tu estudio, ha llegado gente súper famosa a hablar con vos. También contanos de tus invitados, cuál ha sido tal vez el que más te ha gustado entrevistar, tu episodio más viral. Buenísimo. Pues mira, ¿por dónde querés que empiece? ¿Por los invitados? Sí, ¿Por los el invitados. tema monetización o por dónde? Pues mira, el que más me ha gustado grabar, por alguna razón, tal vez esto va a funar un cacho acá, pero los colombianos son bien alegres, fíjate, Sí. y son bien amigables, bien abiertos, entonces cada vez que ha llegado algún invitado de Colombia me la paso bien en la previa del episodio, durante el episodio, y no sé, esos episodios son Tuviste a alegres. Juan Duque, ¿verdad? Juan Duque ya estuvo, ha estado de Colombia, Juan Duque, Alquilados, Martín Trevi, Vallejo, Juan Palau, Nina Caballeros. Un montón de más. Tal vez esa es otra pregunta que puede ser interesante. ¿Cómo los buqueás o cómo conseguís la atención de esta gente? ¿O ahora el podcast es tan grande que ya vienen solos? ¿Al principio cómo era? Mira, sí, más o menos por ahí va como vos decís. Al principio creo que todos empezamos así de que, te conozco, tengo a alguien conocido que conoce al que quiero invitar, entonces era o yo conseguir el teléfono y escribirles o por Instagram y estar yo detrás de ellos buscando a los invitados. Ajá. Poco a poco me di cuenta que para llevarlo a un nivel que se viera más profesional, pongámoslo entre comillas, y que se vea más formal, necesitaba tener a alguien que se encargara del tema de la producción o la preproducción y los bookings. Cabal. Entonces empecé a armar, conforme el podcast iba creciendo, empecé a armar un equipo donde yo ya no estaba solo haciendo toda la producción, escribiéndole. Yo los primeros 20 episodios tal vez o 15 episodios, la postproducción la hacía yo. Ya. Y me tardaba, cada episodio me tardaba entre que me preparaba para el invitado, producía y postproducía, sacaba clips y todo, unas 7 horas. 8 horas cada episodio. Por episodio. Y estaba sacando 2 a la semana. ¿Te imaginas hoy, el tiempo eso? ¿Cuánta gente tenés que te ayuda? O sea, el equipo de tus podcasts, ¿cuántas personas son? De fijo hay 2. Pero de alguna manera están involucrados o que hay una buena relación que indirectamente están ayudándome. Ya se ha vuelto, no tengo el número exacto, pero un montón de... Sí, hay varias gente, tanto en producción como en tema de management y bookings. Entonces, cuando empiezo a armar el equipo y empiezo como a darle esa
forma al podcast es que ellos empiezan a tener ese acercamiento con managers o con bookers o con otro de... ¿Y a ellos qué les interesa, digamos, qué ven de valor en agarrar una entrevista con vos, digamos? Del invitado. Ajá. Yo lo veo así. Creo que todos hemos visto la tendencia de los podcasts a nivel internacional, lo que se han vuelto. Estados Unidos, creo que los podcasts mueven todo lo que es el media, el país. Trump ganó sus elecciones por puro podcast. Por campañas así. México viene atrás de Estados Unidos a nivel de consumo de podcast y lo que se ha ido posicionando. Guatemala estamos en pañales a lo que se mueve en México y digamos Estados Unidos. Entonces ya los invitados saben de que es como la nueva manera de estar presente y de, si quieren promover un artista, una canción, hacen gira de medios. Ya no es tanto que la radio, que ir a tele, que ir a esos shows de... O sí, pero el podcast ya es parte de esa gira, digamos. Así es. Y saben de que el consumo de contenido está más en el celular, en las redes sociales, que los niños ya no prenden la tele. Estaba viendo yo un documental en Netflix de Jerry Springer, creo que es. Era un host de talk show de televisión 80s, 90s, digamos. Fue la primera persona que pasó a Oprah en views desde que Oprah había empezado, digamos, su show. Y el benchmark para tener una buena audiencia en un talk show de noche en Estados Unidos en 1990 era tener 2 millones de personas viéndote. Hoy en el 2025, 2 millones es una buena métrica, pero la viralidad te lleva a lograr. Ajá, cabal. 2 millones sí es un chingo. A veces no le damos el valor a esa cantidad de gente que estamos yo, digamos, viendo, en mi plataforma, yo digo, si una casa, yo soy capaz de que la vean 2 millones de personas en un país donde el último censo te dice que somos 16, porcentualmente a la gente que vive en Guatemala, 2 millones es un montón de views. Sí. Pero la viralidad te puede llegar a 20, a 100, y entonces ahí es donde el valor del contenido de podcast, de clips, de TikTok, de todo eso creo que entra, y es donde vos te has sabido posicionar, porque sí he visto clips o episodios bastante virales. Tal vez esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu más viral? Fíjate que tienen momentos. Tienen momentos. Te voy a dar un ejemplo de 2, 3 que se me vienen ahorita a la mente y son diferentes temas. Porque yo me meto a hablar... no me meto a hablar de política actual, por eso lo enfatizo, lo digo ahorita, de que no es política actual como para que se presten a hacer campaña, pero grabé un episodio con Alfonso Portillo y era más como biografía de él y hablar de su etapa presidente, durante presidente y cuando estuvo en la cárcel. Él salió de la cárcel en el 2012, entonces fue 10 años después, presidente hace más de 20 años, entonces no era tan reciente de lo que se estaba hablando. Y cuando empezaron a hacer las elecciones del año pasado aquí en Guate, medio le cambié un poco el título para que estuviera en el buscador, porque sabes que todo es posicionamiento de SEO. Esa es otra parte que ha tocado aprender. Y empezó a jalar, y ese episodio, la Mara, ver a Portillo hablar, empezó a irse, aunque lo había grabado un año antes. Cabal. Pero maduró después. No, solo le cambié cuando vi que era época de elecciones y que ya venía la primera vuelta, medio le modifiqué un poco el título, no para clickbait, pero sí como para que de alguna manera apareciera cuando la gente buscaba información de los candidatos ahí posicionado. Le saliera. También vi que hablaste con un marero, un ex marero. También, ese no me recordaba, pero ese sí jaló en su momento. Porque precisamente busqué a un pandillero cuando Bukele estaba haciendo la limpia en El Salvador y estaba en tendencia a nivel mundial ese tema. Entonces me monté en la ola de que era un tema a nivel mundial, que la gente estaba buscando. Que sería como una recomendación tal vez para gente que quiera tener un poquito más de engagement, que hablen de temas actuales o relevantes o digamos más allá de tu nicho, porque digamos este podcast se trata de negocios, pero también buscar personajes que sean alguien en esa industria o temas que sean de momento. Por ejemplo, yo estoy entrevistando ahorita a 4 de los proyectos de Shark Tank que les invirtieron, ¿verdad? Entonces me parece que es relevante el momento y el tema que yo hablo. Así es. Que sí se puede. Siempre en todos los temas hay cosas del momento pasando. ¿Cuál es la plataforma que más dinero te genera? ¿O cómo sabes, digamos, tenés esas métricas? ¿Es importante tener métricas? 100%.
te vas más por YouTube, TikTok, Facebook. Vos me hablaste de Facebook en algún momento fuera de cámaras. Yo, digamos que no he posteado esto en Facebook, entonces también estoy como missing out. Mira, como plataforma, la que mejor paga es Facebook. O sea, ahí sí, este dicho no es mío, pero cuando lo escuché la primera vez me hizo 100% sentido. Escuchamos a los niños decir, quiero ser youtuber y yo quiero ser youtuber. Quítate la palabra YouTube, que volvete facebookero. O sea, si realmente querés vivir de redes, enfócate en Facebook. Facebook te puedes volver viral mucho más fácil que en YouTube. Hay más gente consumiendo Facebook, aunque no lo creamos, que YouTube. Y paga mucho mejor. Entonces, subís hasta un clip de 5 segundos, 10 segundos y Facebook te lo está pagando. Y digamos, un stream of revenue de un podcast es los clips per se puestos en las redes sociales y lo que eso pueda generar directamente pagado por las redes sociales. Sí. Otro son los episodios completos en YouTube o si los subís también en Facebook. Ajá. Y sponsorships o digamos patrocinios. Sí. Ese sería patrocinios, marcas que se sumen al proyecto. Y una tercera es si ya sacas merch. Ajá. O empezás a vender productos. Ahora, en el tema patrocinios o marcas que se quieran montar a tu plataforma para tener esa exposición, ¿cómo es el approach? O sea, el approach es desde Momo hacia las marcas, de las marcas hacia Momo. La negociación en qué se basa, qué tienen en cuenta, cuánto dinero vale tu canal, o sea, ¿cómo definen eso? Mira, yo creo que la manera en la que los manejo es, al principio sí yo buscaba las marcas. ¿Por qué? Porque después de buenos episodios, una cantidad de buenos episodios, y ya me estaba dando cuenta lo que costaba producir cada episodio, el tiempo, uno tiene que ponerle valor. ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Sí. ¿Cuánto cuesta aparte el producir un episodio? Entonces yo sabía cuánto me estaba saliendo el podcast al mes y dije, no, esto ya tiene que empezar de alguna manera a generar, porque cuando estás empezando las plataformas, YouTube, Facebook y eso, no creas que no te generan mucho. Generan, si de la nada sacaste una chela para eso, celebrarla, pero al principio cuesta. Entonces era buscar a las marcas. Tenés que, como dijiste, entender tu analítica, entender quién es tu audiencia. En base a eso, de qué productos se alinean a esa audiencia, porque si mi audiencia son niños de 15 años a 18 años que lo que quieren es hablar de fiestas, no les voy a vender un apartamento en zona 14, o sea, estamos desfasados totalmente. Sí, buscas una marca que vaya acorde a la audiencia. ¿Y cómo lo valor? O sea, ¿qué valor le ponen? Como que vos has logrado cerrar, tal vez no hablemos de números en particular, pero ¿cómo sabes cuánto pedir? ¿O solo tirás y ves si... Mira, yo al principio empezaba a hablar con otros creadores de contenido, que más o menos veía cómo me compartían, mira, mi alcance mensual es de X cantidad de miles o millones de vistas. Entonces yo a las marcas, más o menos por una mención o por contenido mensual, más o menos así estoy cobrando. Entonces aquí en Guate la comunidad de creadores de contenido de alguna manera sí... se apoya. Yo he tenido la experiencia de que sí han sido abiertos en ese tema, de decir... Mira, por aquí andate. Porque también a ellos les conviene que vos no prostituyas la industria y de que, llamémosle industria, que aquí en Guate podemos decir que ya se está formando una industria y si vos estás malbaratando los precios hacia las marcas, les estás metiendo el sombrero a todos, ¿no? Les pegas a los demás y los barateas a todos. Digamos, yo, por ejemplo, acá en Saloni, donde estamos grabando, que es una tienda de muebles de diseñador en Galerías Tiffany en zona 14, tengo un trato con ellos, ¿verdad? Y es una de las marcas que me paga. Fui embajador de marca de Land Rover y así, pero todo ha sido, en mi experiencia, muy sobre la marcha y como que a medida que he crecido mi canal y que es muy de nicho, digamos, porque yo solo enseño casas, ¿verdad? No es como que hable de otras cosas. He intentado subirle el precio y cabal valido con otra gente que está en el rollo. Me dicen, creo que te fuiste muy caro o ese lo regalaste. Y entonces creo que es un buen benchmark que si alguien tiene un amigo creador de contenido, pues pregunta. Ajá. Sí. El otro tema es el tema de México y lo que hiciste con que ellos te distribuyen o tu contenido. Mira, eso es solo para el tema audio. Todo lo que está en las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, hay otras, Deezer, otras como 4 o 5 que nunca ni las había escuchado, pero ellos se encargan de distribuir ahí el material, todos los episodios. Las plataformas así como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas esas no te monetizan, como YouTube o Facebook, no pagan. A los artistas musicales sí les pagan muy bien, pero a los podcasts
por alguna razón no los monetizas. Cero, o sea, a Joe Rogan no le pagan. Spotify compró los derechos de Joe Rogan. Pero y no le Joe pagan Rogan por no lo escucha. encontrarás en Google Podcast, por ejemplo, o en Apple Music. Solo está en Spotify. Así es. Ajá. Entonces, compraron para que solo ahí lo pudiera distribuir. Pero como no te pagan estas plataformas, aunque la retención de la audiencia es mayor por el tiempo que toman escuchar un podcast, no una canción de 3 minutos, no pagan. Bueno, el hecho es de que en México existe hay varias, pero yo firmé con Genuina Media, se llama. Entonces ellos se encargan de comercializar tu audio. Yeah. Ellos le meten pauta. Como que fuera YouTube y estás viendo un anuncio, ok. ellos le meten la pauta. Ellos van colocando pauta dentro de tu Así es. episodio. Y ellos se encargan de vender esa pauta. Y eso te genera vos en dinero. base a las reproducciones, te genera. Y en México te escuchan. Sí, fíjate que me sorprendió que literal, esto lo tengo fresco, la semana pasada, hablando con Doggy, que es el co-host que estaba en el after, estábamos viendo y como que... Shout out a Doggy. La última vez que yo me había metido a ver la analítica donde me escuchaban de Guate tenía como un 60 y algo por ciento, como 62, 63. Y justo ahí está en el episodio que me metí a ver y Guate ya es un 39%. O sea México. que ya, no, Guate, solo Guate. O sea, México se duplicó. O sea, yo bajé de... El otro 40, 30 y algo por ciento se partía como un 20 y algo por ciento México y del resto Estados Unidos y otros porcentajes pequeños en Centroamérica y Sudamérica. Ajá. Y por ahí te sale uno que España, un punto algo de algo. O sea, tu Y ahorita audiencia bajó. principal hoy. Es Guate, México, Estados Unidos. Ya. O sea, he logrado crecerlo y llevarlo para arriba, que es una de las metas o propósitos que siempre he tenido y ya la audiencia de Guate ya bajó a 40%, le podemos decir. Ya, ahora otra forma de monetizar un podcast es como empezaron con su primer show en vivo también, ¿verdad? También. ¿Eso le ves futuro a esa industria de podcaster en vivo? Por ejemplo, yo te cuento mi experiencia. Yo fui a ver a Jay Shetty en vivo en Los Ángeles y él dice que no es que haga más dinero en la gira, pero está igual como que la cantidad de dinero que hace por los derechos de su podcast en audio que por los tickets que venden sus shows. Entonces, ¿es otra cosa como otra vertical de negocio a la que te quisieras dedicar? ¿O solo es diversión? ¿O sí quisieras hacer carrera como de gira? Tengo ahí sí, no sé qué van a pensar, Doggy, lo de Natalie y Dana, pero tengo como mis momentos que digo, sí, que de huevo, hagámoslo, y otros momentos que digo, no es lo mío. Llevamos 2 en vivos y estoy como que no sé. Sí es una manera de monetizar, es la mejor manera con la que puedes conectar con tu público y con tu audiencia. Al final, Fijo. vos con lo que estás haciendo, ya sea vendiendo casas o ahora con tu podcast, vas creando una comunidad. Y todos los creadores de contenidos, ya sea por podcast o porque hacen sketches o son tiktokers de baile, generan una comunidad. Y esa comunidad... de pasar de ser números en vistas y likes es la manera en la que la puedes hacer tangible y ponerle cara a alguien y convivir con ellos. ¿Eso es la parte que te gusta? Mi issue interno es más el tema de que a veces siento que la gente va a un show como esos como porque cree que es comedia o a cagarse de risa. Ajá. Y nosotros no somos comediantes, entonces como que ¿será que llenamos las expectativas? Lo mío es estar en tarima Sí. entreteniendo gente. Ajá. O no. Como el ser showman, digamos. Ajá. Eso es el que te causa conflicto. Así es. Cabal. ¿Verdad? Y Pero ahora- de plano es un tema de así como me animé a hacer el podcast, bueno, es parte de... Y la gente que está co-hosting con vos, sí es pro de hagamos la gira. Sí, se pasa en tarima todos los fines de semana. O sea, él Descamisado. trabaja en tarima. Ajá. O sea, le falta el tubo. Son pagas, Doggy. No, pero sí, o sea, él es un showman todos los fines de semana, es DJ, Cabal. está en tarima, le encanta eso. Él sí tiene esa convivencia con el público Y a que diario. ahora ya entramos a las preguntas de desenlace. ¿Cuál es la meta o, digamos, para dónde va tu podcast? ¿Qué quieres llegar a hacer? ¿Qué quieres lograr? Y otra que creo que es... Yo soy Chute y me interesa es... Dale, ¿Te falta algún invitado? O sea, ¿tenés alguien que querés hostear? Sí, los dos te puedo responder. Mira, desde el día 1 y en el primer episodio creo que lo dije, que yo iba a empezar el podcast y que este proyecto mínimo 4 a 5 años, Ya. no lo paraba. Ajá. Costara lo que costara, me llevara por donde me llevara, era el compromiso que yo quería y que me sorprendía en el camino. Y en ese cambio, o sea, y a esos
meta o en ese tiempo lo que quería era que por lo menos estuviera posicionado bien en Guate y empezara a sonar en Latinoamérica. O sea, Creo que eso se empezó a cumplir cuando firmé en México con Genuina Media, porque de alguna manera fue el primer podcast que ellos firmaron fuera de México, ya teniendo 70 podcasts que ellos representaban. Sí. Entonces fue así como, ok, ya le están apostando a este proyecto, es por algo. Entonces, y las puertas que ellos me han abierto fuera, se están viendo los resultados. Entonces, la meta o la idea ahora es que Hablando Paja sea un producto producido en Guatemala, maquilado en Guatemala, pero que esté posicionado a nivel habla hispana. No Latinoamérica, sino habla hispana. Si vos vivís en China y hablas español y te interesa, que te llegue ese contenido. Así es. Entonces, creo que ahí vamos. El nivel de invitados que se han tenido este año, 2025, creo que el 80% ha sido invitados de fuera, no de Guate. Entonces, eso ha ayudado a seguir posicionándolo fuera. Cabal. Y de invitados que vos decís, siempre lo dije, Arjona es la meta. Bueno, ahorita no se acaba ahí. Pero ahorita tenés una buena oportunidad de buquearlo. De poder buquearlo, de tenerlo. Porque lo has tenido un mes en Guate. Sí, la cosa es estás ahí el saber cómo llegarle. Ajá. Yo no sé por qué, pero mi intuición dice que ese episodio se va a dar de una manera natural y no yo buscándolo y persiguiéndolo y yendo detrás de él, sino que de alguna razón las estrellas, los astros se van a alinear y se va a dar. Compraste la primera fila y el primer asiento de su primer concierto. Y mi pancarta ahí de venite al podcast. No, pero sí, o sea, siento que ese episodio se tiene que dar de una manera natural, no forzada. Y digamos Arjona como la estrella más grande de Guate, y dijiste hay otros que quisieras entrevistar. A nivel internacional, o sea, hablando de Estados Unidos, imagínate sentarte a hablar con un Joe Rogan, que la experiencia que tiene. En México, imagínate con un artista como un Luis Miguel. Con la cotorriza. Con la cotorriza. Fíjate que de alguna manera ha habido cierto acercamiento, no se ha dado. Grabé un episodio con Matías Gruner, que es el hijo de Susana Zabaleta, hijo de Susana, es novia de Ricardo. De alguna manera ya hubo una interacción, conocen del podcast. Cuando vinieron a Guate por falta de tiempo, de alguna manera no se dio. No coincidieron. No se coincidió. Eso es un tema, si vos querés tener invitados de fuera, mira con tiempo cómo te acoplas a su agenda y te metes en su agenda, porque ellos vienen al mandado, casi que vienen, su show o lo que hacen y se van, entonces acuesta bastante. Última pregunta, cualquier persona que quiera hacer un podcast, ya sea de negocios como el mío, de temas variados como el tuyo, consejos para que se tire al agua. No esperes el momento perfecto, empezá con lo que tengas. Y definí de qué querés que sea tu podcast, enfocado a quién y qué querés, cuál querés que sea tu mensaje o tu propósito. No importa si solo te grabás, empezás así como, bueno, voy a empezar a dar las noticias del clima de hoy, aunque sea, y ahí vas encontrando tu voz, tu mensaje, más o menos alinearte a lo que la audiencia también te va pidiendo. Lo importante es empezar. Es empezar, como todo. Virgo, bueno, gracias por la plática. Espero que les haya gustado el episodio y que les haya ayudado a todos ustedes podcasteros wannabes. Nos vemos.